los nuevos cristianos que van haciendo de la predicación de los apóstoles, pues van a ser entonces los corderos. Ahora se van a nutrir de la madre, o sea, a través de nuestros pastores, los obispos, que aquí, bueno, hago un pequeño paréntesis. ¿Quiénes son los sacerdotes? Bueno, los sacerdotes somos otro tipo de ayuda que no son los diáconos. Tenemos a los obispos, que son los pastores de una iglesia en particular, por decir la iglesia de Monterrey, la diócesis de Monterrey. Tendríamos por otro lado, pues que esta diócesis está dividida en parroquias, es decir, en la medida en que fuimos avanzando en el tiempo, pues las comunidades se fueron haciendo más grandes. Ya era imposible que un obispo, que una de estas ovejas, pudiera tener a su cargo el resto de a toda esta cantidad inmensa de hermanos. Y no se trataba nada más de servir, como eran los diáconos, que tenían una función muy específica: tratar a los enfermos, servir las mesas. Era el cuidado más bien en la línea de la caridad, en la línea del servicio a los hermanos. Pero ¿y quiénes iban a alimentar, quiénes iban a dar esa leche espiritual a los demás? Pues tendrían que ser alguien que tuviera esta misma capacidad. Y entonces fueron naciendo en la iglesia lo que se conoce ahora como los sacerdotes, que en la Sagrada Escritura vamos a encontrar como los presbíteros. Los presbíteros eran los encargados de la comunidad, pero esos encargados de la comunidad tenían el mismo poder que tenían los obispos, excepto el poder hacer nuevos presbíteros. Los presbíteros tenían que ser ordenados, llamamos la ordenación sacerdotal, por otro obispo con el permiso del Papa. Para que exista un obispo nuevo en la iglesia, el Papa tiene que elegirlo. Es cierto que entre todos, pues, ¿cómo se podría hacer? Él no podría conocer a todos los sacerdotes. Entonces, cada conferencia episcopal tiene una comisión de obispos y entonces le presentan al Papa unos candidatos. Y de esos candidatos, él elige. Y él es el que nombra a los nuevos obispos, que van a ser los que nos van a alimentar. Pero ellos no podrían con todo. Entonces ellos tienen a su vez a los sacerdotes. Y los sacerdotes somos los que estamos al cuidado de un pequeño rebaño, de una pequeña comunidad que llamamos parroquia. La palabra parroquia significa en tránsito, es decir, estamos en camino hacia la casa del Padre, hay un pastor que va conduciendo ese pequeño rebaño hasta que pueda llegar a la casa de Dios. De manera que estos pastores, que somos en este sentido metafórico que nos presenta Jesús en esta parábola o en este texto de Juan que hemos visto, pues son los que se encargan de alimentarnos con la leche espiritual del Evangelio, y ver que no se pierdan. Nosotros los sacerdotes, junto con nuestros obispos, nosotros somos colaboradores de ellos. El rebaño está a cargo del obispo, pero nosotros los pastores, ya concretamente, directamente de una pequeña comunidad, les ayudamos a nutrir a ese rebaño con la leche espiritual del Evangelio. Y tenemos que estar muy abusados, tenemos que estar al pendiente de que no se nos pierdan, pues como todo bebé, el cordero es juguetón y distraído y con facilidad puede ser presa del lobo y puede ser pues causa de su perdición, incluso eterna. A nosotros los pastores, a nosotros los párrocos, a nosotros los sacerdotes, a los que el obispo nos ha encargado una comunidad, pues nos ha puesto al cuidado de sus corderitos, de los corderitos del Señor, que son todos ustedes, hermanos, todos aquellos a quienes nosotros tenemos que llevarle esta leche espiritual y tenemos que estar muy al pendiente de que no se vayan a perder
de que puedan crecer fuertes con la sana doctrina, que puedan estar bien alimentados para que puedan alcanzar junto con todos esa patria, ese lugar maravilloso que Dios ha prometido para todos y cada uno de nosotros. En conclusión, podemos decir que la iglesia tiene un verdadero orden, en donde tenemos como autoridad al Papa, que es la que vigila sobre toda la iglesia, es el pastor, es el pontífice máximo. Él es la estructura, el centro de esta estructura humana divina que llamamos iglesia. Él se encarga de atender a toda nuestra iglesia. Tenemos, por otro lado, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, que cuidan a los corderos, que somos todo el pueblo de Dios. Y finalmente, pues estarían los sacerdotes, los diáconos, que ayudan en su función a los obispos, cada uno según un carisma determinado, para realizar todos en conjunto esta labor de construir la iglesia del Señor. Nuestra obligación es permanecer unidos a nuestro obispo. Lo hacemos a través de nuestro sacerdote. El sacerdote, cuando celebra la Eucaristía, parte un pedacito de su hostia. Quizás hayas notado este detalle. Cuando está ya pronta la comunión, entonces cuando se está cantando el cordero, él parte la hostia y toma un pedacito de la hostia y la deposita en el cáliz. Este es el signo de comunión de nuestra iglesia particular. En el caso de tu servidor, la iglesia particular de la Santa Cruz, este pequeño rebaño que pertenece a la iglesia de Monterrey. Bueno, pues este pedacito de hostia que yo pongo en el cáliz es el signo de comunión que tenemos todos en esta parroquia con nuestro obispo. Con él estamos caminando, él es el que va guiando a nuestra diócesis y nosotros vamos tras de él, los sacerdotes siguiendo al obispo y todos los fieles pues siguiendo a nosotros, mientras que los diáconos van continuando con la labor que se les encomendó desde el principio de servir a la comunidad. Por eso son los que nos ayudan a dar la comunión, son los que nos ayudan a dar algunos sacramentos como el bautismo, como recibir los votos solemnes en el momento del matrimonio, ser testigos de la iglesia y muchas otras funciones especialmente ligadas con el tema de la caridad y del servicio a los demás. Podemos estar seguros de que nunca nos faltará la gracia y el amor de Dios si nosotros permanecemos unidos a su iglesia, porque Jesús prometió que Él estaría con nosotros. Y cuando Él dice que estaría con nosotros, está hablando de nosotros, la iglesia, no de nosotros cualquier grupito que se reúne en una casa. No, el nosotros es, pues se está refiriendo, yo estaré con ustedes, y está hablando con los apóstoles, con la iglesia que se está formando en ese momento. No con esas pequeñas células y sectas por ahí que van pululando por todas partes y que poco a poco tienen doctrinas completamente extrañas al Evangelio de Jesucristo. Quien se aparta de su obispo o del sacerdote se está apartando realmente de la iglesia y corre, mis amados hermanos, un grave riesgo. Corre el peligro de perderse, escucha esto, para toda la eternidad. La única garantía que tenemos de que nuestra vida está firme y anclada en Dios, de que estamos caminando realmente hacia la vida eterna, es que estamos unidos directamente a nuestro sacerdote y que nuestro sacerdote está en comunión plena con el obispo. De ahí pues la importancia que tiene el amor y la obediencia que debemos de tener a nuestro obispo, mismos que han de pues prolongarse hacia las personas en nuestros sacerdotes, ya que a estos Él los ha nombrado, los ha elegido como colaboradores en el trabajo pastoral, en su trabajo pastoral. Seguramente en tu diócesis donde nos estés escuchando, escucharás con cierta frecuencia de tu obispo, refiriéndose a sus sacerdotes, dice, nuestros colaboradores necesarios en el servicio pastoral. Sin los sacerdotes, pues el obispo, ¿qué podría hacer? En una diócesis como la nuestra,
4 millones de habitantes para un solo obispo, pues ¿cómo podría? No podría él. Necesita de muchos ayudantes y por eso necesita de todos sus sacerdotes, necesita de todos los diáconos que juntos, en comunión, vamos construyendo el reino de los cielos. Ciertamente no es fácil someterse, pues la obediencia siempre es difícil. Nuestra debilidad humana siempre, pues como les digo, ¿no? Tendemos pa'l monte. O sea, no nos cuesta trabajo. Pero solamente en esta humildad es en donde radica la bendición. Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros nos mantenemos unidos, entonces vamos a ver cómo hay gran bendición en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra iglesia. Esta felicidad que Dios nos ofrece se obtiene a través de esta gracia que Dios nos da a través de su iglesia. Desafortunadamente, pues, una etapa difícil de nuestra iglesia comenzó hace 500 años, cuando un sacerdote, Martín Lutero, desobedece a la iglesia y con ello se separa de la iglesia. Ciertamente que había muchos elementos que ahorita sería difícil de juzgar para que se haya dado esta separación. Hubo situaciones políticas, hubo situaciones pues que donde pues hoy la iglesia, sobre todo con Juan Pablo II, ha reconocido grandes y graves errores de la iglesia a lo largo de su historia. Pero bueno, pues el Señor prometió estar con ella. Prometió que las fuerzas y los poderes del mal no prevalecerían. Sin embargo, pues cuando Martín Lutero ve ciertas cosas con las que no está de acuerdo, que probablemente tendría mucha razón en no estar de acuerdo con muchas cosas, pues él decide mejor iniciar por su lado una iglesia. Hoy en día, esta iglesia separada, pues niega nuestra existencia. Y yo les pregunto, ¿y entonces tú de dónde naciste? ¿De la nada? ¿Quién te conecta con Jesucristo? ¿Cómo te conectas a la época apostólica? ¿Dónde está tu punto de conexión? Naciste con Martín Lutero y de ahí con Calvino y Zwinglio y bueno, pues con infinidad hoy de iglesias, pseudoiglesias y sectas que existen. Hoy en día sufrimos todavía estas consecuencias que pues han llevado incluso a guerras fratricidas, han llevado a excomuniones mutuas, en fin, tantísimos desórdenes en la iglesia que Dios había signado con la caridad. Seamos sumisos a nuestros pastores. Ellos son nuestros responsables, pero al mismo tiempo pidamos por ellos, pues por ser ellos los responsables de nuestra santidad, serán duramente juzgados. Pidamos por nuestro obispo y por nuestros sacerdotes, para que el Señor los asista siempre y para que les dé la gracia, esa gracia necesaria que todos necesitamos para cumplir con la encomienda que el mismo Jesús nos ha dado de llevar el rebaño hasta la casa celestial. Terminamos así esta sección de la iglesia y nos disponemos ahora a la etapa final de nuestro curso, conocer cómo responder a todas estas maravillas. En nuestras próximas reuniones hablaremos de la fe. Vamos a ver cómo respondemos a todo esto con la fe, integrados a la iglesia, conociendo toda esta santa doctrina que Jesús nos ha dado a través del Evangelio, podremos fácilmente alcanzar la salvación y la vida eterna. Que el Señor te bendiga y te espero por aquí en nuestra próxima sesión. Muchas gracias.